El Congreso ha destruido el Estado de Derecho, la democracia. Era el miércoles por la tarde de aquel 7 de diciembre del año pasado, y tras este intento de ruptura al orden constitucional, culminaría horas después el gobierno de Pedro Castillo. Disolver temporalmente el Congreso de la República e instaurar un gobierno de emergencia excepcional. Apenas horas más adelante, el Congreso de la República aprobaba el que era el tercer proceso de vacancia constitucional. Así, tras el fallido golpe de Estado, la fórmula presidencial con la que llegó el maestro cajamarquino al Ejecutivo elevó a Dina Ercila Boluarte Segarra a la primera magistratura de la nación por sucesión constitucional, convirtiéndose así en la primera mujer presidenta del Perú. Eran las 3 de la tarde del jueves 8 de diciembre de 2022. Juro por Dios, por la patria y por todos los peruanos, que ejerceré fielmente el cargo de Presidenta de la República, que asumo de acuerdo con la Constitución Política del Perú. Recibe la banda presidencial Dina Boluarte y es la Presidenta de la República. Es la nueva y primera Presidenta de la República del Perú en 200 años. Se cerraba de esta manera un convulso periodo en el que el Perú llegó a tener 6 presidentes en 6 años consecutivos. Dina Boluarte, abogada apurimeña de 59 años, había llegado al Ejecutivo al jurar al cargo de primera vicepresidenta de la República el 28 de julio de 2021, luego de que la plancha presidencial encabezada por Pedro Castillo ganara las elecciones de ese año en segunda vuelta. Al día siguiente, juraba como ministra de Desarrollo e Inclusión Social, cargo en el que se mantuvo hasta el 25 de noviembre de 2022. 2 semanas después, según el artículo 115 de nuestra Constitución Política, se activó la línea de sucesión presidencial, cuyo texto señala que, por impedimento temporal o permanente del presidente de la República, asume sus funciones el primer vicepresidente. Lo que no había contemplado el texto de la Carta Magna de 1993 era que no se trataba de un vicepresidente, era una vicepresidenta la que llegaba a ceñirse por primera vez en 2 siglos de vida independiente, la banda presidencial. Hay un contexto democrático que nos da una legalidad, que tras la salida, en este caso pues la destitución y salida de Castillo, la vicepresidenta Boluarte toma el poder. El 10 de diciembre juramentaba el primer gabinete de la administración Boluarte, que tuvo la particularidad de llevar 50% de hombres y 50% de mujeres. Empecemos con los antecedentes de esta tierra que hoy llamamos Perú. Si hablamos de mujeres gobernantes, tenemos que empezar por la Dama de Cao, encontrada en La Libertad en el año 2006. Se trata, según la historiadora Marisa Bazán, de la primera relación de una mujer con el poder. Tenemos un registro bastante largo en cuanto al reconocimiento femenino de nuestros antepasados. También existe una idea de que era sacerdotisa, pero definitivamente ella marca por todo lo que ostenta su tumba, que se parece al señor de Zipán. Conforme se avanza, explica la historiadora y maestra universitaria, no se tiene una figura de autoridad política femenina durante el incanato registrada ni en las crónicas ni de manera oral. No podemos negar que no tuvieran influencia, pero lastimosamente las crónicas no la describen. En Huamampo, Madayala tampoco hay un registro. Durante la colonia y el virreinato las cosas no variaron mucho para el papel femenino en la vida pública y en la toma de decisiones. Ellas pues estaban suscritas al hogar. Sin embargo, habían formas de romper, ¿no? Por ejemplo, el uso de lo que vendría a ser la famosa tapada era una manera mediante la cual estas mujeres salían un poco del espacio privado. Una mujer muy destacada, empoderada, fue ya hacia finales del siglo XVIII, una mujer muy conocida, Micaela Bastidas, que no solamente actuó como la esposa de José Gabriel Condorcanqui, sino que ella fue la que organizó la parte de recursos e incluso se habla
de que realizaba alianzas, conversaciones con otros caciques. Y es que con los movimientos de restauración y luego de emancipación e independencia, más mujeres empezaban a aparecer en ámbitos pensados antes exclusivamente para varones. En la vida cotidiana había mujeres cacicas que se conocen muy poco y que tomaban decisiones dentro de sus espacios. Entonces, en realidad sí había un activismo, no era algo generalizado. Ya llegada la independencia del Perú, surge un personaje especialmente particular, Francisca Zubiaga, la Mariscala. Se trataba de la esposa, compañera y socia del presidente de la República, Agustín Gamarra, allá por 1829. En el caso particular de Francisca Zubiaga, ella va a ser una mujer muy importante porque va a ayudar a Gamarra en sus objetivos de mantenerse en el poder, porque él va a tener casi 20 intentos de golpe de Estado. Es una etapa de prácticamente constante guerra civil y le va a dar un papel importante a su esposa, ¿no? Si bien la historiografía cuenta a Agustín Gamarra como 2 veces presidente del Perú, la presencia de Zubiaga, la Mariscala, es cada vez más indiscutida como figura de poder. De Francisca Zubiaga hay una descripción interesante de otra mujer también muy recordada, de origen por el lado paterno arequipeño, Flora Tristán, quien señalaba el reconocimiento a ese cargo que tenía Francisca Zubiaga. También se señala que ella sabía manejar muy bien el caballo y también las armas. Nos explica Bazán que el peso particular que recae en Francisca Zubiaga es el haber participado en la presidencia de la República. Sí, se señala que ella tomaba ciertas decisiones, tenía que reunirse como lo hacen ahora las personas para tomar alianzas políticas. Una mujer que sabía convencer, va a tomar decisiones sobre asuntos económicos y obviamente, como todo político, va a ser querida y odiada, ¿no? Un largo camino que recorrió el país en el siglo XIX y en el siglo XX. En el caso de Perú, América Latina y en general en el mundo, la aceptación de mujeres como líderes de Estado ha sido difícil. Por ejemplo, tenemos a la primera mujer en Argentina, que va a ser Isabel Martínez de Perón. Pero ella entró en un contexto tras la muerte del presidente Juan Perón, que fue elegido, puesto en el poder, y ella asume la presidencia. Eso fue en la década de los 70, va a ser la primera mujer en Argentina, pero además la primera mujer en el mundo que se convierte en líder. Ni siquiera en Europa ni en países como los más desarrollados. En conclusión, explica la historiadora, hay mucho que trabajar para que las mujeres puedan ser vistas como una posibilidad de liderazgo, reconociéndose sus capacidades. La presidenta de la República del Perú en 200 años.